Hola, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien en esta mañana. Vamos a dar inicio a la conferencia web número 3 del curso de Controles y Seguridad Informática. Bienvenidos entonces nuevamente para esta actividad número 3. Entonces vamos a ver lo que es referente a los controles de aplicaciones. Mi nombre es Diana Judith Méndez Torres, yo soy la instructora que está guiando este curso. Entonces, antes de iniciar, les dejo esta frase de reflexión para el día de hoy. Dice, cree en ti mismo con tanta fuerza que el mundo no puede evitar creer en ti también. Entonces, invitándolos a que siempre pues ustedes puedan creer en sus fortalezas, en sus capacidades, ¿sí? En creer en que ustedes pueden lograr todas sus metas y sueños. Acá tenemos la agenda del día. Entonces, para la agenda del día tenemos el saludo, el objetivo, las evidencias, vamos a ver obviamente la socialización de la temática, preguntas y cierre, pero recuerden que ustedes en cualquier momento pues pueden realizar las preguntas que tengan. Les recuerdo que pues ya esta es nuestra tercera sesión. Hoy vamos a tener esto, la parte de la socialización de la actividad número 3, el cual el resultado es establecer mecanismos de control y estandarización en las funciones administrativas acorde a políticas de la organización. Entonces recordemos que en las dos sesiones anteriores, pues comenzamos a ver primero pues la introducción, que era un control, que era la parte de sistemas de información, que era la seguridad, y ahora pues esto, en la sesión número 2, pues vimos ya los controles administrativos, entonces desde la parte de los sistemas de información, pero en la parte de administrar esos sistemas, cómo podíamos nosotros pues aplicar estos controles. Y acá ya en la parte de la actividad número 3, entonces estamos viendo es cómo vamos a aplicar esos controles ya a un sistema de información, ya más haciendo énfasis a un software. Bien, entonces esto pues es bastante importante porque nosotros también debemos de tener en cuenta que estos mecanismos de seguridad pues dan eso, ¿no? Dan seguridad a la información de la organización o de la empresa. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, pero antes vamos a mirar dónde está pues ese material y dónde están las evidencias para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces voy a pasar un momento a Sayuna, espérenme un momento y vamos a mostrar aquí a Sayuna para que ustedes pues de una vez puedan visualizar la parte que tiene que ver con donde se encuentra pues la material de formación y las evidencias. Entonces, venga, les comparto. Bueno, aquí ya les estoy compartiendo entonces lo que es la pantalla de Sayuna del curso de Controles y Seguridad Informática. Entonces, por acá tenemos la parte que tiene que ver con la actividad número 3. Recordemos que vamos a tener la guía de aprendizaje que les recomiendo por favor que ustedes pues la tengan, ¿no? Y la puedan descargar y leer en sus espacios libres. Tenemos aquí la cuestión de lo que es el material de la formación. Recordemos que tenemos material de la formación y material de apoyo. Ya para ustedes abrirlo, pues lo pueden descargar también en versión PDF a sus computadoras. Entonces tenemos guía, material de la formación y por acá tenemos entonces las evidencias. Para esta ocasión tenemos entonces, voy a, espera un momentico que es que alguien había ingresado con el micrófono abierto. Bueno. Entonces, acá tenemos la parte que tiene que ver con las evidencias. Tenemos el cuestionario y una investigación de controles de aplicación en mi empresa. ¿Listo? Entonces, tenemos el cuestionario, que ya ustedes saben que es una evaluación con preguntas. Entonces, ya pues simplemente es contestarlas. Recuerden que siempre está basado en el material de la formación. Y tenemos la parte de la investigación. La investigación es un taller en el cual pues ustedes pueden descargarlo, ¿sí? Pueden descargar este taller dando clic aquí
lo solucionan y pues luego hacen la entrega, ¿no? Después de que ya tengan las respuestas de este taller, hacen la entrega. Ya al finalizar les voy a mostrar pues el taller para que lo puedan ver. En este momento les estoy mostrando la plataforma como para que ustedes pues ya tengan una idea de dónde van a encontrar pues esa parte de lo que tiene que ver con las evidencias de la actividad número 3. Bien, entonces eso para que lo tengamos por aquí en cuenta. Por favor, para las personas que de pronto no han hecho todavía la entrega de la actividad 1 y 2, están a tiempo. Recuerden que tenemos plazo hasta el 30 de julio para entregar estas evidencias. Entonces, todavía están a tiempo de entregarlas. Bien, entonces esto como para que lo tengan en cuenta. Recuerden, por favor, estar mirando sus calificaciones. En caso de que tengan una D, pues mirar qué observaciones le dejamos. Si es una evaluación o un cuestionario, pues volverlo a realizar. Recordemos también que en la parte superior tenemos el chat, entonces cuando ustedes me quieran dejar también de pronto un mensaje, algo que no entiendan, con mucho gusto por acá lo pueden realizar. Bueno, entonces ahora sí vamos a continuar con la socialización de lo que tiene que ver con la temática. Bueno, listo. Entonces tenemos aquí la parte que está de controles de aplicación. Listo, entonces estos controles lo que vienen a hacer para nosotros es mirar cuáles son esas medidas que nosotros podemos darle para que al ingresar, ¿sí? Al procesar, al dar salida a la información, pues esta cuente con, recuerden, basados en la parte que tiene que ver con la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad. Entonces, esto es bastante importante para que lo puedan tener en cuenta. Por favor, esto, micrófono abierto. Voy a, voy a deshabilitar porque lo que pasa es que es micrófono abierto y la verdad esto hace un ruido, hace mucho ruido. ¿Listo? Entonces, ahí ya voy a deshabilitarles los micrófonos a todos para que tengamos y pues al igual si quieren dejar una pregunta pueden también utilizar el chat. Entonces, bueno, aquí estamos en la parte de lo que tiene que ver con los controles entonces de aplicación, en el cual les decía que pues nos permite a nosotros poder asegurar que esa entrada, transformación, procesamiento, almacenamiento, salida de información, pues se haga con las normas de seguridad pertinentes para protegerla. ¿Listo? Entonces aquí nosotros vamos a tener dentro de esos controles de aplicación, ¿sí? Tenemos unos controles de entrada de información, ¿sí? Recordemos que en la primera sesión nosotros hablábamos de esos elementos que tienen los sistemas de información. Entonces, los sistemas de información tienen que tener entrada de información, ¿sí? Luego se procesa, se hace transacciones, esto se almacena. Por favor, el micrófono, bueno, no sé. Perdón, un momento, porque es que están ingresando, ingresan y es que están con el micrófono activo y se escucha es un ruido. Entonces, perdón un momentico, venga. Perdón un momento, ya permítanme un instante. Listo. Bueno, entonces, listo.
Por acá entonces tenemos pues varias formas de nosotros poder aplicar esos controles a las entradas de información de los sistemas de información. Bien, entonces dentro de esas controles o validaciones que nosotros podemos hacer, pues está la parte de poder verificar el formato o validación del formato. Aquí entonces lo que nosotros hacemos es que verificamos que los datos ingresados estén en el formato requerido, como por ejemplo, si yo necesito una fecha de nacimiento, entonces que sea en formato fecha. Sí, a mí no me sirve pues poder escribir en formato fecha un número, ¿sí? O una palabra. Entonces, que si yo voy a requerir una fecha, entonces esté en el formato de fecha. Que si yo necesito un número telefónico, ¿sí? Ese número telefónico pues esté en formato número. No me interesa que esté en formato texto porque lo que voy a necesitar es un número. Bien, entonces la validación de formato es una validación que nosotros pues podemos hacerla para verificar o controlar, ¿sí? Hacer ese control de que los datos ingresados sean en el formato requerido. Luego tenemos por acá una validación de rango. La validación de rango o el control que podemos utilizar aquí es para comprobar que los valores que están ingresando, ¿sí? Los que se están digitando en ese momento o por diferentes formas que podemos capturar la información, estén dentro de un rango aceptable. Por ejemplo, si yo voy a digitar un número telefónico, mi número telefónico, y si es de un celular y aquí de Colombia, ¿sí? Y por lo general, pues a nivel mundial, un número telefónico de celular, pues no va a tener menos de, digamos, de 10 dígitos, digamos, hablando pues aquí de Colombia, ¿sí? No va a tener menos de 10 dígitos. Entonces, el rango quiere decir que yo tengo que mirar cuál es el rango que puedo yo digitar un número telefónico, un ejemplo, ¿sí? Y así pues diferentes fechas, por ejemplo, una fecha de nacimiento válida, ¿sí? Nosotros ahorita pues no podemos, digamos, decir un cliente o de pronto, no sé, están abriendo una cuenta en un banco o están registrándose en una EPS. Si la persona está viva, pues probablemente no tenga una fecha de 1800 algo, ¿sí? Porque ya pues no estaría viva, ¿sí? Pues la parte de la longevidad pues no nos da para tanto. Entonces, aquí en la validación de rango es eso, ¿sí? Hacer el control de que los datos que se están ingresando, la información que se está ingresando, pues sea fiable, ¿sí? Que sea verdadera. Entonces, aquí nosotros lo que hacemos es eso, mirar un control para que los rangos que se estén digitando, pues sean aceptables o estén, ¿sí? Dentro de la parte de fiabilidad. Validación de la longitud. Entonces, en la validación de la longitud, nosotros lo que hacemos es controlar que los campos tengan una longitud. Cuando nosotros estamos hablando de longitud, estamos hablando pues aquí de la parte de, puede ser de tamaño, si estamos hablando, por ejemplo, de un video, de una imagen, pero también podemos hablar de un nombre, ¿sí? Entonces, que tenga la longitud adecuada y no excedan límites permitidos. Es decir, que acá, por ejemplo, un nombre, ¿sí? Un nombre, yo pienso que pues aquí en Colombia no se exceden de 100 caracteres, ¿sí? Por ejemplo, y eso que 100 caracteres es mucho, ¿sí? Yo creo que con 60 caracteres sería una longitud aceptada. Entonces, aquí en validación de la longitud, nosotros también pues hacemos ese control de cuántos caracteres o de tamaño, porque también puede ser tamaño de archivo, si estamos hablando de imagen, video, de audio, ¿sí? Puede ser permitido. Por ejemplo, una imagen, ¿sí? Una imagen, entonces si yo voy a subir un archivo como entrada de información, ¿sí? Pues tiene que tener pues algún peso mínimo, ¿cierto? Y de pronto yo le puedo poner también un peso, un tamaño máximo. Entonces, esos son validaciones de longitud. Tenemos aquí validación de tipo de dato. Entonces, en la validación del tipo de dato es ya la parte, tiene que ver mucho con este validación de formato, van de la mano. La validación del formato me dice, oiga, usted sí digitó una fecha, ¿sí? Y la validación de tipo de dato va más hacia la parte de la base de datos que contenga el tipo de dato que va a guardar que sea correcto. ¿Listo?
Tenemos aquí verificación en 2 pasos, ¿sí? O el control de verificación en 2 pasos. Recordemos que en este momento, en la seguridad informática, es muy importante que nosotros tengamos una contraseña fuerte, ¿cierto? Tengamos una contraseña que tenga una cierta longitud, por ejemplo, 12 dígitos, que contenga números, que contenga letras, caracteres especiales. Ya están permitiendo el espacio para poner en las contraseñas, entonces eso le da pues todavía más seguridad. Y bueno, y tenemos toda esta parte de seguridad, ¿no? También podemos tener, pues, obviamente la verificación biométrica, que puede ser por la huella, ¿cierto? Por la voz, puede ser por el rostro, puede ser por esto, nuestra retina. Bueno, entonces tenemos pues aquí varias partes de nosotros tener una autenticación. Pero además de eso, lo ideal es que tengamos otra forma de verificar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo ingreso a mi correo electrónico, tengo mi clave, pero adicionalmente el proveedor de mi correo me pide, oiga, yo le voy a enviar un número a su celular y usted digítelo, ¿sí? Eso es una verificación en 2 pasos. O sea, me vuelven a preguntar algo que solamente yo tengo acceso para verificar que sí sea yo. Entonces, esa parte de verificación en 2 pasos va más hacia la autenticación de que la persona que está intentando ingresar, ya sea a cualquiera de los servicios del sistema de información, pues sí sea esa persona. Bien, entonces es muy importante que nosotros también tengamos, digamos, esos controles de esa autenticación en 2 pasos. Listo, limitación de caracteres especiales. Esto se hace, esta limitación de caracteres especiales se hace sobre todo en la parte de cuando nosotros estamos digitando información a, bueno, al sistema, ¿no? Como tal, que queda guardado en la base de datos. ¿Por qué? Hay unos ataques, ¿sí? Que se pueden hacer sobre todo, por ejemplo, en esta parte de digitación, que son los de SQL, ¿sí? Y estos ataques que son con este lenguaje, que son directamente las bases de datos, pues utilizan, ¿sí? Utilizan pues ciertos caracteres, como cuáles, comilla simple, doble comilla, asterisco, igual, ¿sí? Entonces, por eso dicen limitar caracteres especiales en la digitación. Un ejemplo, si yo estoy digitando un nombre, ¿sí? Yo solamente voy a utilizar letras. Yo no tengo por qué utilizar asteriscos, ni por qué tengo que utilizar un signo pesos, ¿sí? Ni un numeral, no, porque estoy digitando un nombre y solamente necesito las letras del abecedario. Bien, entonces ese control hace que esa digitación o esa entrada de caracteres que estamos pues ingresando al sistema de información vaya a tener algún ataque, ¿sí? Algún impacto negativo en la parte de la seguridad. Entonces, por eso acá nos hablan de limitar esa parte de los caracteres especiales. Esta parte de los campos obligatorios también es para no dejar espacios, ¿sí? Entonces, si yo necesito, si yo tengo un sistema de información y yo puse algo para que ingresaran, pues es porque lo necesito, ¿sí? Si no, pues no tendría necesidad de guardarlo. Un ejemplo, si yo pongo que tienen que digitar la edad, pues es porque yo le voy a solicitar a alguien la edad y tiene que darla para guardarla en mi sistema de información. Entonces, es importante garantizar que los campos que yo puse en mi sistema de información, pues no vayan a quedar en blanco, ¿sí? Y que ingrese, pues, toda la parte de la información que sea coherente, ¿no? Y que pues vaya en el campo que lo necesito. Entonces, campos obligatorios y auditorías de cambios es una bitácora que debe de quedar en los sistemas de información y que por sí pues ya van quedando, ¿sí? Es una huella que nosotros vamos dejando cada vez que nosotros hacemos alguna edición, modificación. ¿Para qué se hace esto? Pues para nosotros poder saber si algo pasó. Oiga, ¿quién fue el que lo hizo? Pues no, el que estaba digitando pues era María, ¿sí? Era Diana, era Pablo, era Juan. Entonces,
Al nosotros hacer esa parte, entonces podemos nosotros rastrear, ¿sí? Y decir, bueno, ¿cuándo se hizo la modificación? ¿Sí? ¿Cuándo se editó este dato? ¿Quién lo hizo? ¿A qué horas? Entonces, con eso, nosotros podemos tener esa auditoría, ¿sí? Tener el registro, digamos, para poder auditar y así nosotros, pues, tener en cuenta que los datos que se hayan ingresado, ¿sí? Ese sistema de información que hayan quedado guardados, pues sean los que realmente, ¿sí? Se necesitaban y que pronto no se vayan a haber hecho modificaciones o edición que no correspondían. Listo, entonces la implementación de estos controles de entrada, pues lo que hacen es eso, ¿no? Entonces, garantizar que los datos sean precisos, coherentes, que sean confiables, auténticos y pues así nosotros podemos brindarle la calidad de la información que ingresa a nuestras bases de datos. Y recuerden que la información es muy importante pues en este momento para las empresas, ¿no? Es el activo más importante que en este momento tenemos y que si la información ingresa correctamente, vamos a tener una salida de información también correcta. Pero si la entrada de los datos comienzan a digitarse mal, a ingresar mal, pues así mismo va a funcionar nuestro sistema de información, ¿no? Si no tenemos calidad en la información que ingresa, pues no vamos a tener un buen sistema de información. Ni pues obviamente ni mucho menos vamos a poder garantizar la seguridad. Entonces, por eso es muy importante esos controles. Tenemos en esta parte los controles de procesamiento. Los controles de procesamiento, entonces, son esos lineamientos que nosotros vamos a hacer para asegurar que los procesos que se hagan con esa información que ingresó y que ya vimos que ingresó bien porque ya implementamos todos esos controles que vimos anteriormente. Entonces, ahora, ese procesamiento vaya a ser confiable, ¿sí? Que vaya a ser preciso, que no me vaya a alterar nada, o sea, en la parte del procesamiento. Y pues obviamente eso me va a garantizar la integridad de los datos, ¿sí? O sea, que los datos que ingresaron al procesarlos vayan a mantener, ¿sí? Esa parte de la seguridad y de la integridad, que nadie me los vaya a modificar sin su debida autorización, que nadie pues los vaya a borrar, ¿sí? Por equivocación, que nadie pues los vaya a alterar, ¿bien? Entonces, esto nos garantiza los controles de procesamiento. ¿Listo? Entonces ingresamos por acá, control de cambio. Entonces, estos controles me permiten a mí establecer un proceso para revisar, aprobar y documentar cualquier cambio del sistema. Bien, entonces aquí lo que hacemos es llevar ese control, esa auditoría, ¿se acuerdan anteriormente que terminamos con ese registro? Ese control me permite a mí que cuando yo tenga esa información, entonces yo pueda revisarla, mirarla, aprobarla, cualquier cambio que vaya a suceder, ¿sí? Entonces aquí lo que nosotros tenemos también es que establecer que si yo voy a, por ejemplo, actualizar algún software, ¿sí? Hacer un cambio de alguna aplicación, de algún programa, pues también, ¿sí? Todo eso esté revisado, aprobado y documentado. Tenemos aquí la parte del control de acceso. Entonces aquí en la parte de este control de acceso es la parte de nosotros poder hacer como esas restricciones, ¿sí? Para que las, los roles que cumpla cada persona sea el correspondiente, ¿sí? Y que solo los usuarios que están autorizados y que tengan los permisos adecuados, pues puedan hacer ingresos, ¿sí? A las bases de datos, al software, a todas las aplicaciones de los sistemas de información en general, ¿listo? Tenemos aquí la parte que tiene que ver con el control, segregación de funciones. En este control es muy importante. Una persona no puede tener el control de todo, ¿sí? Yo no puedo ser, digamos, yo soy la ingeniera de una empresa, ¿sí? La ingeniera de sistemas de una empresa y entonces yo no puedo tener, por ejemplo, la clave de administrador de la base de datos, también tener la clave de administrador del servidor de redes,
También tener, por ejemplo, la parte de ser la administradora de los sistemas de software, ¿sí? De los que tengamos allá, de las aplicaciones. No, no puedo. ¿Por qué? Porque solamente una persona tiene el control y el poder de todo. Imagínense donde esa persona, ¿sí? Se ve atentada a hacer algo indebido, pues tiene todas las contraseñas, tiene todos los permisos para hacer de todo. Entonces, la segregación de funciones es una parte muy importante porque lo que hace es separar las responsabilidades y evitar con esto que hayan pues conflictos de interés y que se realicen fraudes. ¿Sí? Entonces, no, el administrador de la base de datos es uno y él tiene, digamos, la clave de la base de datos. El de aplicaciones o el de software es otro que va a tener también su responsabilidad. El de redes también va a ser otra persona, ¿sí? Y por ejemplo, para realizar un cambio en la base de datos, el administrador no puede cambiar, digamos, algo por sí solo, no, eso tiene que tener un protocolo y tiene que ir con la autorización de pronto del gerente, ¿sí? De recursos humanos y dependiendo pues de los lineamientos que se tengan, ¿bien? Entonces, segregación de funciones es eso, que no hay una sola persona con todo el control y que se tiene que separar los roles y responsabilidades de cada uno, ¿listo? Entonces, ese es un punto muy importante porque anteriormente, bueno, ahorita ya casi no se ve esa parte, pero antes, como los sistemas solamente los manejaba o la parte informática solo lo manejaba una persona, se sucedía mucho eso, que la persona entonces cambiaba, modificaba y hacía pues de verdad muchas cosas que de pronto pues llevaban a fraudes en las empresas. ¿Listo? Validación de integridad, verificar que los datos que se vayan a procesar se procesen de manera correcta y que no se vayan a alterar durante el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, eso que si yo, digamos, hablemos de un banco, ¿sí? Entonces, resulta que yo consigné 500.000 pesos. Resulta que cuando se hace el proceso de la transacción, ¿sí? Me tienen que asegurar a mí que en mi cuenta aparezca 500.000 pesos, que no vaya a tener ni menos, o sea, ni que vaya a tener de pronto, digamos, 300.000 pesos, no porque yo consigné fue 500.000 y viceversa. También que yo no vaya a tener 1.000.000, porque tampoco eso fue lo que consigné. Entonces, validación de la integridad es que el dato que yo ingresé se mantenga y si se va a procesar, que se procese de forma correcta. ¿Listo? Respaldos y recuperación. Los backups, ¿sí? Siempre tenemos que tener copias de seguridad, ¿sí? Eso es un control que está estipulado y que pues obviamente en todas las empresas esto las deben de implementar, que son esas copias de seguridad que se hacen diariamente. Bueno, depende de la empresa, ¿sí? Hay algunos que por las transacciones y todo, digamos, su información, hacen copias de seguridad más frecuentes. No son diarias, sino que pues lo hacen, digamos, 2 veces al día, 3 veces al día, depende. Pero por lo general, si es una empresa pues normal, se hace una copia de seguridad al día. Y esto se hace pues con el fin de que si sucede algo, si se ataca por lo menos la base de datos, si por un desastre también, ¿no? Porque pues no todo tiene que ser pues ataque, digamos, informático, sino que también, perdón, pudo ser, no sé, esto, un incendio, ¿sí? O algún tipo de desastre natural, pues entonces tengamos esas copias y se pueda recuperar y dar ese respaldo para que continúe funcionando nuestro sistema de información. ¿Listo? Entonces, el respaldo. Control de errores. El control de errores nos ayuda a nosotros porque se implementan mecanismos para poder identificar y corregir errores durante el procesamiento de datos. Sí, esto, por ejemplo, ingresó esto un número en un nombre que no tendría por qué ser, ¿sí? Los nombres entonces son solamente con letras y no tiene que tener números.
pero se identificó que pudo ingresar un número en un nombre. Entonces, ahí sí se tiene que mandar una alarma de que hubo un error y pues que se tiene que corregir para que pues pueda esto, para que pueda hacer el procesamiento de los datos correctamente. Bien, para que pues digamos cuando vaya a hacer la salida de la información, pues salga ese nombre verdadero, que no vaya a salir un número. ¿Listo? Entonces, control de errores. Tenemos esta parte de monitoreo en tiempo real. Ese monitoreo en tiempo real es hacer, bueno, no es que vaya a hacerlo una persona, también obviamente se hace automático, ¿sí? Se hace pues esto, digamos, una aplicación o bueno, si en la base de datos se puede hacer pues esto, diferentes tipos de código para supervisar, ¿sí? Que si en el procesamiento se detecta algo, ¿sí? Algo que no debía de pasar, entonces inmediatamente se pueda detectar, ¿sí? Entonces ese monitoreo es más que todo como códigos o aplicaciones que nos ayudan a nosotros a mirar el funcionamiento del procesamiento y de que todo pues esté saliendo correctamente, ¿no? O se esté procesando correctamente. Aquí en el cumplimiento normativo es nosotros cómo podemos asegurar para que se cumplan las leyes que estén en ese momento, ¿sí? Las regulaciones y estándares, pues que sean legales, ¿no? O también, porque nosotros tenemos que tener en cuenta también ese cumplimiento normativo, tanto de la empresa como a nivel también de la parte legal del país, ¿sí? Pues nosotros estamos en Colombia, entonces asegurar también que ese procesamiento cumpla con las normas, ¿sí? Por ejemplo, una de las normas ahorita que se establecen más es el procesamiento de los datos personales, ¿sí? Entonces, que cumplan el procesamiento que nosotros le estamos dando o el tratamiento que le estemos dando a esa información, pues que cumpla también estas leyes, ¿no? Entonces, nosotros aquí en ese cumplimiento normativo lo podemos, digamos, controlar con auditorías, esto dando pues obviamente cumplimiento a todos esos controles que estamos indicando. Así pues también obviamente estamos asegurando que la información que se procesa pues sea información correctamente. Entonces recordemos, estos mecanismos, estos controles que estamos nosotros pues presentando acá de procesamiento ayudan a garantizar que la confiabilidad, la integridad de la información que se ingresó al manipularla, al administrarla, ¿sí? Estamos asegurando su integridad, ¿sí? Minimizando los riesgos de que vaya a ser editada, alterada. Bien, entonces eso es lo que nosotros pues estamos haciendo aquí con esos controles de procesamiento. Tenemos aquí los controles de salida. Entre los controles de salida, entonces nosotros pues por acá lo que queremos hacer con estos controles es que haya precisión, ¿sí? Entonces ingresamos bien la información, la procesamos también garantizando de que no se vaya a modificar ni alterar y aquí en la salida entonces estamos garantizando que la información sea precisa, ¿sí? Y que los resultados que se vayan a entregar, ¿sí? Sean a los usuarios autorizados, porque también aquí en la parte de la salida es muy importante. Yo, por ejemplo, en una EPS, no le puedo mostrar a todo el mundo el historial médico de un paciente. Sí, no puedo, o sea, yo tengo que, si le voy a entregar esa historia clínica, tiene que ser al paciente, ¿sí? O al médico que lo esté entendiendo, no más. Yo no puedo entregárselo a ninguna otra persona porque sería dar incumplimiento a esa normatividad legal que estábamos hablando anteriormente. ¿Listo? Entonces, aquí en los controles de salida, además de que se garantice la precisión de la información, también tengo que garantizar que se muestre solamente a los usuarios autorizados. ¿Listo? Entonces, eso también es muy importante. Bueno, tenemos aquí por acá iniciamos con verificación de resultados. Entonces, aquí en ese control
lo que hacemos es validar la exactitud de los resultados antes de entregar a los usuarios. ¿Sí? Entonces, aquí lo que nosotros es hacemos como un recorrido, ¿sí? De decir, bueno, si está presentando los resultados adecuadamente, ¿sí? Que en la historial, por lo menos de la EPS, no me vaya a mostrar los datos de Juan, que me muestre son los datos míos, los de Diana. ¿Listo? Entonces, esa parte es verificación de los resultados. Mirar que si se estén dando los resultados bien antes de entregárselos a los usuarios. Control de versiones. Entonces, aquí nosotros, dentro de esa control de versiones, es si vamos a generar, por ejemplo, un documento, entonces mantener como un registro de las versiones que se han entregado anteriormente para tener como una referencia y pues en caso de las auditorías, pues que puedan tener como una secuencia en la hora, a la hora de que hagan la revisión. Tenemos aquí notificaciones y alertas. Entonces, en esta parte es también pues nosotros poder desde nuestro sistema de información enviar notificaciones a los usuarios o administradores sobre la disponibilidad de los resultados que se tengan, ¿sí? Por ejemplo, esto cuando nosotros tenemos un pendiente, sigamos con la EPS, entonces tenemos pendiente un resultado de un examen, ¿sí? Un examen de laboratorio clínico. Entonces, puede ser que cuando ya tengamos, ¿cierto? Cuando ya nos tengan listo nuestro entrega, nuestro reporte, que es una salida de información, nos pueden enviar mediante el correo, un mensaje de texto, al WhatsApp, una notificación diciendo que ya está la disponibilidad, ¿sí? De esos resultados. Entonces, eso puede ser, ¿sí? Una notificación alertas y pues ayuda a que la persona que está autorizada pues sepa que ya está lista la información, ¿sí? Eso hablando de las EPS, ¿no? Pero pues también se puede llevar, digamos, al entorno laboral por medio de un correo electrónico, ya puede descargar el reporte tal, ¿sí? Entonces, eso nos hace que tengamos disponibilidad de el reporte, del informe o del resultado que nos está dando la salida de la información. También es importante aquí en la parte de las firmas electrónicas. Nosotros ya tenemos aquí pues una muy buena parte de las empresas que están haciendo las firmas electrónicas, ¿no? Las firmas electrónicas es una validación que se hace por medio de un hash. O sea, un hash es un código único, entonces que permite hacer la validación de que si la persona ahí dice Diana Méndez, si es la firma electrónica de Diana Méndez, ¿sí? La firma electrónica no es uno firmar así y pasarla como en un papel y luego escanearla y ponerla, no. La firma electrónica es un documento que la tiene que hacer una entidad que nos permite a nosotros descargar, como les digo, ese certificado que tiene un código único que está cifrado y que nos dice sí, o sea, nos hace la validación. Dice, sí, esto sí lo firmó Diana Méndez porque tiene ese código hash, ¿listo? Entonces las firmas electrónicas son muy utilizados y pues obviamente evitan eso, ¿no? Evitan fraudes y, por ejemplo, lo que permite es que verificar esa autenticidad, ¿sí? Por ejemplo, los certificados del SENA. ¿Sí? Los certificados del SENA, todos los que pues más o menos como desde el año, como el 2010, yo creo, ya están haciendo todos firmados electrónicamente. Si ustedes descargan un certificado del SENA, cuando lo abren, ustedes ven arriba que dice este documento ha sido firmado electrónicamente. Entonces, eso nos permite verificar la validez de un documento, ¿sí? Entonces, eso también, digamos, evita fraudes a la hora de enviar información. Cifrado de los datos. Podemos nosotros utilizar algún tipo de encriptación, ¿sí? En los resultados para proteger la información, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, cuando envían un documento y le ponen una contraseña,
No es directamente pues como un cifrado, pero sí pues nos ayuda, digamos, a verificar que la persona pues tiene esa clave y que solamente puede abrirla ella. Pero también pues en la parte de los cifrados es que tiene pues una seguridad adicional para que así se pueda proteger la información. Control de distribución. Entonces, entre los controles de distribución, entonces tenemos que debemos de mirar, ¿sí? Cómo nosotros entonces acá podemos distribuir la documentación, es decir, ese reporte, ese resultado a la persona que sea adecuada. Los controles de distribución, entonces establecemos pues esos protocolos para que la distribución de la información sea segura y solamente llegue a los usuarios autorizados. Por ejemplo, aquí que el correo electrónico, ¿sí? Un resultado, pues solamente le llegue a la persona que está encargada. También controles de distribución, bueno, también pues nosotros podríamos hablar de la correspondencia también física, ¿no? Cuando les llegan a las casas, por ejemplo, los estratos bancarios, sí, estratos de tarjetas de crédito, de débito, bueno, toda esa parte también es un control de distribución porque esa información debería llegar solamente a la persona que esté como titular, ¿sí? No tendría por qué llegarle a otra persona. Eso también son controles de distribución, o sea, cómo nosotros verificamos que llegue a la persona adecuada, ¿listo? Entonces, controles de distribución. Tenemos por acá etiquetas de confidencialidad. Entonces, esto aquí tenemos que pues también es una parte para identificar que la confidencialidad de la información, de esos reportes, de esos resultados, indicando quiénes pueden acceder a ella. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dentro de una empresa, ¿por qué Juranito no puede tener acceso a los reportes de contabilidad, ¿no? Porque solamente, digamos, los gerentes pueden tener esto acceso a ellos. Entonces es como nosotros indicarle, oiga, usted no puede acceder a esa información porque solamente, ¿sí? Es como aquí en las etiquetas, es como identificarle por qué no puede ingresar a esa información, ¿listo? Porque es información altamente sensible, porque es información financiera y usted es del área de logística y no tiene nada que ver con esa área, ¿sí? Entonces, etiquetas es como un mensaje para decir que no se puede informar porque no es de su acceso esa información. Aquí en la parte de generación de resúmenes y totales, entonces aquí también en esa parte de nosotros entregar pues los resultados, de entregar reportes, de entregar esos informes, entonces cómo nosotros pues lo vamos a entregar, ¿no? Cómo vamos nosotros a generar pues esas salidas de información, ¿sí? ¿Qué formatos van a tener de presentación? Asegurarse que pues la información, si sea clara, que el usuario final pues la pueda entender, ¿sí? Que sea información comprensible, digámoslo así, para las personas que lo vayan a ver. ¿Listo? Entonces, esas implementaciones pues de esos controles, entonces nos ayudan a asegurar que la información de salida o la información de resultados o que se genera, ¿no? Por reportes, informes, se entregue de manera segura y adecuada, ¿sí? Aquí ya es más adecuación que sea a los usuarios que sí corresponden, ¿bien? Entonces, esos serían esos controles de la salida. Bueno, voy a mirar el chat porque no he mirado. Venga a ver si tienen alguna pregunta. Pablo por acá me dice, ¿será que se puede? Claro, Pablo, yo cuando les envío las grabaciones en los mensajes, bueno, ya ahorita te digo por la plataforma donde los puedes descargar, pero también en los mensajes que les envío con las grabaciones al correo, ahí yo les adjunto la presentación, ¿listo? Y en las anteriores también. Yo les he enviado la presentación, pero ya te digo por la plataforma también cómo puedes acceder a ella. Bueno,
Listo, controles de teleprocesamiento. Entonces, aquí en esos controles, a pesar de que, digamos, estos son los de los elementos principales del sistema de información, que son los entrada, procesamiento y salida, recuerden que todo esto no funcionaría y los sistemas de información en estos instantes no funcionarían si no tuviéramos las redes, ¿sí? Las redes son tan importantes porque dentro de ellas es que nosotros podemos, pues, acceder, llevar la información, ¿sí? Podemos, pues, obviamente ingresar a Internet. Entonces, en este momento, pues, esta parte de estos controles de teleprocesamiento que es de las redes, sino que es que se los dejé así, controles de teleprocesamiento, porque así los encuentran en el material de la formación. Por eso se los dejé, pero son los controles de redes de por sí. Entonces, bueno, dentro de esos controles de redes que queremos, pues lo mismo, o sea, siempre es lo mismo, brindar esa seguridad por medio de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Todo siempre va en esos tres pilares de la información, ¿sí? Confidencialidad, integridad y accesibilidad. Acá, pues obviamente, pues esos tres pilares van enfocados hacia la parte de las redes, pero es que recuerden que en las redes que van, la información, ¿sí? O sea, donde alguien intersecte una red, pues puede fácilmente, pues, robar información. ¿Listo? Por eso también hay que hablar de la seguridad de las redes cuando estamos hablando de toda la parte de los sistemas de información. ¿Listo? Entonces esos controles son esenciales para que la información que sea transmitida pues garantice que se realice pues de manera confiable, segura, efectiva. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos algunos controles aquí. Autenticación y autorización. Entonces, verificar la identidad de los usuarios y que tengan los permisos adecuados antes de permitir acceso a sistemas remotos. ¿Listo? Entonces, dentro de las redes, eso es muy normal de que de pronto haya un administrador de redes en otra ciudad, ¿sí? Si estamos hablando de pronto de una empresa a nivel nacional, pues por lo general siempre hay una parte centralizada, ¿sí? Que están en las grandes ciudades, aunque bueno, hay otras que están en diferentes ciudades no tan grandes, pero pueden acceder de forma remota, ¿sí? A los servidores o a los diferentes aplicaciones que se tengan para administrar las redes. Bien, entonces aquí en autenticación y autorización es que las personas que vayan a ingresar, ¿sí? A esos sistemas de redes, a los servidores, aplicaciones y demás, pues sí sean las personas, ¿no? Entonces otorgar los permisos adecuados, que sí sea la persona correspondiente, lo mismo, autenticación, usuario, contraseñas, verificación en 2 pasos, ¿sí? Todo eso viene también aquí, dentro de la autenticación de esas personas que se conectan a las redes. Encriptación. Entonces, la parte de encriptar es que existen protocolos, ¿sí? Los protocolos pues nos permiten a nosotros poder hacer esas comunicaciones en las redes y la parte de la encriptación nos permiten a nosotros utilizarla para que las demás personas, si acceden a nuestras redes, pues no puedan descifrar la información. ¿Sí? Entonces, cada vez que nosotros mandamos información por una red, por lo general, está encriptada para que si alguien puede ingresar a la red, no sepa de qué se está transmitiendo. ¿Sí? Entonces, como el código Morse, más o menos, que era unos sonidos y pues solamente la persona que lo sabe entiende el mensaje, ¿sí? Entonces lo mismo pasa aquí con las redes, con la encriptación. Entonces la encriptación hace que el mensaje o la información pues no sea, si yo estoy enviando hola, hola aprendices, pues no diga hola aprendices, sino que tenga es una serie de números, caracteres y letras y no sepan que yo les estoy enviando el mensaje hola aprendices, ¿sí? Eso es encriptación. Los firewalls son estos sistemas que pueden ser físicos o de software, ¿sí? Porque los firewalls hay de dos, o sea, puede ser un dispositivo, ¿sí? Que me permite a mí poner el firewall, quiere decir como establecer como una barrera, como una pared,
¿sí? Entonces, ahí lo que hace es que ingresa todo lo que pasa por la red, toda la información que se transmite y pues si él detecta algo que está raro, ¿sí? Algo que no debería como estar, que hay una autenticación que no es válida, entonces él de una vez manda la alarma, ¿sí? Dice, no, usted no puede ingresar, aquí estamos haciendo uso de este firewall y usted tiene prohibido el acceso, ¿sí? Entonces los firewalls son unos sistemas de detección de intrusos, ¿sí? O de personas no autorizadas para brindarnos seguridad, ¿sí? Por lo general, pues las grandes empresas, ¿sí? Tienen esto a nivel físico y pues obviamente de software, ¿sí? Las demás, de pronto empresas más pequeñas, pues solamente tienen el software, pero pues al igual es un muy buen servicio, ¿no? El sistema operativo Windows también tiene un firewall, no es tan potente, pero sí nos permite a nosotros poderlo configurar para exactamente eso, digamos, que no vaya a pasar, digamos, accesos no autorizados a nuestro computador. Tenemos las VPNs. Las VPN son redes privadas virtuales. ¿Sí? Lo que hace una VPN es hacer una conexión segura cuando tenemos así computadores remotos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para las empresas que dan ese trabajos remotos que pronto están en Estados Unidos o acá mismo en Colombia, pero pues están en ciudades diferentes, entonces se puede crear una VPN y la VPN lo que hace es dar como exclusividad de acceso a las personas que pues se conecten por ella. ¿Listo? Eso es lo que hace una VPN. Entonces utiliza conexiones seguras para establecer pues esa transmisión de información, ¿sí? A nivel remoto. Control de acceso físico. También tenemos que asegurarnos de que solamente las personas que sean autorizadas físicamente puedan ingresar al cuarto de telecomunicaciones. Siempre en las redes lo principal es algo que se llama cuarto de telecomunicaciones. En el cuarto de telecomunicaciones está el rack con todos los switches, routers, servidores, ¿sí? Y ahí están las conexiones pues, de toda la red. ¿Y qué pasa si una persona que quiere hacer algún daño ingresa a ese cuarto de telecomunicaciones? Pues que perfectamente lo puede dañar. Y no solamente lo pueden dañar de forma digital, físicamente pueden desconectar algo, ¿sí? Y pues causar ahí ya una parte de esto, de interrupción del servicio que se esté prestando en la empresa. Entonces, por eso es muy importante también el control de acceso físico. Solo las personas que tengan autorización puedan acceder a ese cuarto de telecomunicaciones, solamente las personas autorizadas, ¿sí? Puedan por forma de huella biométrica o no sé, también puede ser por un carnet, ¿no? Que se identifique, pero que tengan un control de acceso físico, ¿sí? No que cualquier persona pues vaya a ingresar. Tener registros de auditoría, que todas las actividades que se hagan dentro de la red tengan su bitácora para detectar cualquier comportamiento que haya sido, digamos, como inusual o que haya generado cierta sospecha de o algún ataque informático. Políticas de contraseña, ya habíamos hablado de eso, que siempre hay una política de contraseñas para que sean seguras, para que se cambien cada tiempo, por ejemplo, que cada mes se vayan cambiando las contraseñas. Contraseñas no solamente para acceder, sino, o sea, para acceder a un sistema de información, no, sino para acceder también, por ejemplo, a la red, ¿sí? A la Wi-Fi, para acceder a los routers, o sea, para acceder también a todas las partes de los componentes físicos de las redes. Seguridad de dispositivos, entonces acá también, pues digamos, los dispositivos que estén seguros, que cuenten con candados, con guayas, ¿sí? También esa parte es importante mantenerla para que no vayan a haber, pues de pronto, ningún ataque en el hecho de sacar un equipo, ¿sí? Fuera de la empresa o fuera del lugar donde están. Entonces, también tener esa parte de los dispositivos físicos. Y la seguridad en la transmisión, entonces acá también pues vamos a utilizar otros protocolos, ¿sí? Que sean seguros para la transmisión de nuestros datos. Por ejemplo, en la parte de la internet, ¿sí? Que se utiliza pues mucho nosotros estar
ingresando a las redes, ingresando a las aplicaciones en línea, ¿sí? Entonces, utilizar protocolos seguros. Entonces, el HTTPS, por ejemplo, si ustedes ingresan a cualquier banco, ahí les va a aparecer HTTPS. Ese S que está al final quiere decir que es seguro. Por eso, entonces, la manejan porque esos son protocolos para acceder, por ejemplo, a la web de una forma más segura. ¿Listo? Entonces, todos esos controles de redes, pues obviamente nos permiten que la información que viaje o que se transmita, ¿sí? En la comunicación, por medio de las redes de la empresa, pues estén seguras y que si se va a transmitir también o alguien va a ingresar de forma remota, pues también esté asegurado que esté protegida la red y que la información pues esté, ¿sí? Esté lo menos expuesta a riesgos y amenazas de la seguridad informática. ¿Listo? Entonces, esto pues ya digamos como pues para finalizar en los controles de teleprocesamiento. Entonces, bueno, no sé si por acá hayan preguntas, creo que no. Bueno, listo. Entonces les recuerdo acá las actividades, la actividad entonces número 3, tenemos control de aplicaciones, tenemos cuestionario y tenemos un taller. ¿Listo? Ya les muestro el taller y ya te muestro, Pablo, por dónde está la presentación. Entonces, estas son las dos evidencias propuestas. Les voy a mostrar. Voy a mostrarle a Pablo, venga, le muestro. ¿Dónde está Sayuna? Bueno, espera un momentico que ya se cerró la sesión. Ya te muestro acá dónde está. Bueno. Creo que ya. Sí, ya se abrió. Bueno, entonces acá esto lo que tenemos es aquí en general tenemos esto, la parte de los anuncios. Aquí, ay, perdón, tú le das clic donde dice anuncios y por acá están las grabaciones, mira, grabación web conferencia 1, grabación web conferencia 2. Entonces, tú, digamos la 1, ¿sí? Entonces, tú vienes acá, le das clic y yo les dejo un mensaje y por aquí abajo encuentras la presentación, mira. Por ejemplo, acá entonces conferencia web 1 y está en PDF. Listo, entonces te devuelves otra vez anuncios y por acá tenemos aquí la grabación de la conferencia web de la actividad 2. Entonces tú puedes ingresar, encuentras pues el enlace, por lo menos en la 2 yo también les dejé aquí este drive. ¿Te acuerdas que les dije que les iba a dejar ahí unos documentos? La ISO 27001. Entonces aquí también está el drive. Y, ay, bueno, aquí sí, yo no sé. Ah, bueno, acá sí no está la presentación 2. Ah, bueno, yo se las voy a dejar acá porque aquí sí no está para descargar. Le dejé, fue lo del drive. Pero yo se las dejo por acá. Y también en el mensaje por el correo electrónico, ¿sí? Busca también que yo ahí se las envíe. Pero yo ya te dejo, ahorita modifico y se la cargo acá. ¿Listo? Para que quede entonces la de la conferencia web número 2, la que hicimos pues esto la semana pasada. Y cuando ya tenga el anuncio acá, que yo creo que ya se los dejo el día de hoy, ¿sí? Yo creo que por la tardecita o por la noche ya les dejo acá también el mensaje. Aquí, grabación de la conferencia web actividad 3, entonces va a quedar aquí arriba y ahí también te dejo la presentación. ¿Listo? Y adicionalmente, pues cuando ya tenga la grabación, yo también se las envío a sus correos y les adjunto también la presentación. ¿Listo, Pablo? Entonces, para que lo tengas ahí en cuenta. Entonces, voy a mostrarles. Venga, les muestro. El taller.
Bueno, este es el taller de la actividad número 3. Y aquí entonces, bueno, lo que van a hacer ustedes es contestar estas 4 preguntas. Bien, entonces nos dicen que en una empresa al realizar auditoría a un sistema de información se hace necesario dividir este sistema en sus sistemas que permitan realizar un mayor análisis a cada uno de estos. Por lo tanto, se realizan controles de entrada, controles de salida, controles de teleprocesamiento. Dice acá, tome como referencia la empresa donde labora u otra de su elección. ¿Sí? Entonces, de pronto, pues obviamente para las personas que no tengan una empresa, esto, pues cualquiera, ¿sí? Lo importante es que, pues, digamos, aquí si no tienen empresa, entonces, pues hagan la investigación, ¿no? Entonces dice, la primera, ¿cómo se realiza el procesamiento de los datos? Es decir, cómo se ingresan los datos al sistema. ¿Listo? Entonces, aquí, cómo se ingresan y cómo se procesan. Dice, ¿qué controles se llevan a cabo para esta captura de datos? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ingresan los datos? Por ejemplo, aquí, en la primera, entonces, se digita, ¿sí? Se digitan los datos por medio de un software tal, ¿sí? O del software empresarial y esto luego se almacenan en la base de datos. Digamos, sí, puede ser aquí la primera, ustedes pues obviamente se extienden un poco más explicando pues bien cómo se hace el ingreso de los datos. Ahora la segunda dice qué controles se llevan a cabo, ¿sí? Entonces, ¿qué controles se llevan a cabo para que esa información sea adecuada? Entonces, yo ya les hablé de los controles de entrada de datos, ustedes de ahí pues pueden mirar cuáles se cumplen en la empresa, ¿sí? O si hay unos nuevos, porque los que yo les dije fue unos solos, ¿sí? Pueden haber muchos más controles, obviamente, que se pueden aplicar en una empresa. Entonces, ustedes acá nombran cuáles son los controles que se llevan a cabo. Dice, indague cómo se realiza el procesamiento y salida de estos datos según el sistema que esté analizando, verificando qué controles de procesamiento y salida se llevan a cabo. Listo, entonces aquí nos hablaban de los controles de entrada o de captura de datos y aquí cuáles son los controles que se pueden utilizar para el procesamiento y la salida de datos. Bien, y ya dice que por último verifique cómo se realizan los controles de teleprocesamiento. Recuerden, teleprocesamiento es de redes en cuanto a cómo es la seguridad en los terminales, ¿sí? Entonces, los terminales que son los computadores de las personas. ¿Sí? De los empleados, mejor dicho. Entonces, ¿cómo es la seguridad? Ah, bueno, que tienen un usuario, que tienen una contraseña, esto, o que tienen la huella, ¿sí? Puede ser también. Entonces, ustedes que cómo son la seguridad en los terminales. Y cómo es la seguridad también para los usuarios que operan las terminales. ¿Listo? Que tienen un carnet, que tienen que poner la huella al ingreso, ¿sí? O sea, también pues esos son controles en cuanto a los usuarios. Ya cuando ustedes tengan esto, entonces lo suben por la plataforma y ya con esto terminaríamos pues esto, la parte de las evidencias de la actividad número 3. ¿Listo? Recuerden que es el taller y pues ya el cuestionario que ustedes sí lo presentan por medio de la plataforma. ¿Listo? Entonces, con esto, ya, entonces ya aquí completaríamos pues esta sesión. Muchísimas gracias a ustedes por la participación, por la asistencia. Muchas gracias. Espero que les haya quedado pues mucho más claro todo y pues eso, espero que ya nos veamos pues para la próxima sesión, que ya la última. Entonces también pues ahí espero la asistencia. Que tengan un feliz día, que estén muy bien, cuídense mucho. Y cualquier duda, pues al igual estamos comunicándonos por los medios disponibles, ¿no? Recuerden que ustedes tienen el correo, tienen el chat, esto tienen pues también los foros. Entonces, pues tenemos diferentes medios de comunicación. Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien, que tengan un feliz día. Dios los bendiga.